Barcelona Puerto de Cruceros, 15 de junio 2024. Mi hijo me envió un mensaje cuando ya estaba en el puerto maletas a mis pies con mi sombrero nuevo de playa y la sonrisa de una mujer de 64 años que finalmente iba a vivir su sueño. El mensaje decía: «Mamá, cambio de planes. ¿No vienes? Beatriz dice que necesitamos tiempo solo como familia nuclear». Familia nuclear. Como si yo fuera radioactiva. Como si la mujer que lo parió, que trabajó 16 horas diarias durante 20 años para darle una vida digna después de que su padre muriera, no fuera familia suficiente. Pero antes de contarte cómo destruí el mundo perfecto que construyeron sobre mi espalda, déjame explicarte quién soy. Me llamo Dolores Martínez, tengo 64 años y durante toda mi vida fui exactamente lo que mi nombre indica, Dolores. Dolores para mis propios sueños, Dolores para mis propias necesidades, Dolores que tragaba con una sonrisa cada vez que mi hijo necesitaba algo. Y necesitaba mucho. Aquel día en el puerto de Barcelona, con el olor a sal en el aire y el ruido de familias felices embarcando, me quedé paralizada mirando la pantalla de mi teléfono. Leí el mensaje una vez, 2 veces, 10 veces. Mis manos temblaban tanto que casi dejé caer el móvil al suelo. Levanté la vista hacia el enorme crucero blanco que brillaba bajo el sol mediterráneo. Y los vi. En la cubierta superior, Miguel sostenía a Sofía en brazos mientras Lucas corría emocionado señalando las gaviotas. Beatriz, con su pelo rubio perfecto y sus gafas de sol de diseñador, sonreía acomodándose un pañuelo de seda. La imagen perfecta de la familia moderna española exitosa, hermosa, completa. Sin la abuela. Sin la mujer que había pagado 580,000 por la casa donde vivían. Sin la mujer que acababa de terminar de pagar la última cuota hipotecaria hacía exactamente 2 meses usando mi pensión de jubilación. Miguel me vio. Sé que me vio porque sus ojos se cruzaron con los míos por un segundo. Luego miró hacia otro lado como si yo fuera una desconocida molesta, como si no llevara su sangre en mis venas y mi corazón roto en el pecho. No lloré allí. No les di esa satisfacción. Tomé mis 2 maletas, había comprado 3 vestidos nuevos, especialmente para las cenas formales. Había aprendido frases básicas en italiano. Había soñado con este viaje durante 6 meses y me di la vuelta. El taxi me llevó de regreso a mi apartamento en el barrio de Gracia. 40 minutos de tráfico donde miré por la ventana sin ver nada con el teléfono sonando una y otra vez. Era Miguel. Probablemente queriendo explicar, queriendo suavizar el golpe, queriendo asegurarse de que yo seguiría siendo la madre comprensiva de siempre. No contesté. Cuando el taxista me ayudó con las maletas y me preguntó si estaba bien, debió ver algo en mi cara, le sonreí y le di una propina generosa. Porque todavía era yo. Todavía era la Dolores que cuidaba a todos, que se preocupaba por los sentimientos de extraños, que ponía una sonrisa aunque el mundo se estuviera derrumbando. Pero esa Dolores estaba a punto de morir. Entré en mi apartamento y lo primero que hice fue quitarme los zapatos nuevos que me habían estado apretando todo el camino. Los había comprado en unas rebajas hace 2 semanas, imaginando que caminaría con ellos por las cubiertas del crucero elegante, feliz parte de algo. Me senté en el sofá que había comprado en IKEA hace 12 años. Nunca tenía dinero para muebles nuevos porque siempre había algo que Miguel necesitaba, y finalmente dejé que las lágrimas cayeran. No eran lágrimas silenciosas y dignas. Eran sollozos que me rompían el pecho, que me doblaban en 2, que me hacían sentir como una vieja tonta que había desperdiciado su vida entera. Lloré durante 20 minutos. Luego me limpié la cara, fui a la cocina, me preparé un té de manzanilla, el mismo que mi madre me hacía cuando era niña, y tenía el corazón roto y tomé una decisión. No iba a ser una víctima. Fui directamente a mi oficina, el segundo dormitorio que había convertido en un pequeño espacio de trabajo. En el armario en el cajón de abajo guardaba todos mis documentos importantes en carpetas de colores. Azul para facturas, verde para documentos médicos, rojo para papeles legales. Saqué la carpeta roja. Dentro estaba la escritura de la casa de Sitges, la casa que compré para Miguel y Beatriz hace 7 años cuando se casaron. Una villa preciosa con vistas al mar, con jardín donde los niños podían jugar, con espacio suficiente para la familia perfecta que querían crear. 580,000, lo que había costado mi vida entera. Permíteme explicarte cómo conseguí ese dinero porque no nací rica.
Nací pobre en un barrio obrero de Hospitalet de Llobregat, hija de un mecánico y una costurera. Conocí a Eduardo, el padre de Miguel, cuando tenía 23 años. Él era contador en una empresa de construcción. Nos casamos, compramos un pequeño apartamento y cuando tenía 26 años nació Miguel. 3 años después, Eduardo murió de un aneurisma cerebral. Sin avisar, sin despedirse, dejándome sola con un niño de 3 años y un apartamento con hipoteca. Podría haberme rendido. Podría haber vuelto a casa de mis padres, haber aceptado la derrota. Pero miré a mi hijo, ese bebé de ojos grandes que lloraba todas las noches llamando a su papá, y decidí que tendría la mejor vida posible. Trabajé como contable durante el día y daba clases particulares de matemáticas por las noches. Los fines de semana ayudaba a pequeños negocios con sus declaraciones de impuestos. Dormía 5 horas por noche durante 20 años. Miguel nunca supo lo que significaba no tener. Nunca supo que yo comía pasta con aceite para que él pudiera tener carne. Nunca supo que yo usaba la misma ropa durante años para que él pudiera tener las zapatillas de marca que todos sus amigos llevaban. Cuando tenía 18 años y quería estudiar arquitectura, una carrera cara, vendí el apartamento que había comprado con Eduardo. Me mudé a uno más pequeño, más barato, en un barrio peor. Pero Miguel estudió en la mejor universidad de Barcelona. A los 28 años, cuando se graduó, había ahorrado 200.000. Seguía trabajando, seguía ahorrando cada euro. Para su futuro, para su casa, para los nietos que algún día tendría. Conoció a Beatriz cuando tenía 30 años. Ella era abogada corporativa de una familia rica de Madrid, con un padre dueño de varias empresas inmobiliarias. En su boda, que pagué yo porque era tradición que la familia del novio cubriera los gastos, gasté 35.000. El padre de Beatriz no puso un euro. Dijo que ya les había regalado un coche de lujo. 2 años después, Miguel vino a mi apartamento un sábado por la mañana. Beatriz estaba embarazada de Lucas. Necesitaban una casa. Algo apropiado para criar una familia, dijo. Beatriz no podía vivir en un apartamento. Necesitaba jardín, necesitaba espacio, necesitaba estar cerca del mar. ¿Cuánto tienes ahorrado?, le pregunté. 50.000, dijo Miguel. Pero las casas que nos gustan cuestan al menos 500.000. Miré a mi hijo, vi la esperanza en sus ojos y escuché las palabras de Eduardo en mi memoria. Cuida de nuestro hijo. Yo pongo 400.000, dije. Pero la casa estará a mi nombre hasta que pagues tu parte. Por supuesto, mamá. Es solo temporal. En unos años transferimos todo a mi nombre. Solo necesito establecerme primero. 7 años después, nunca habíamos hablado de esa transferencia. Ahora, sentada en mi oficina con la escritura en las manos, vi claramente lo que había pasado. Había sido conveniente mantener la casa a mi nombre. Muy conveniente. Porque ¿quién rechazaría ayudar financieramente cuando tu nombre estaba en los documentos? ¿Quién diría no cuando técnicamente era tu responsabilidad? En 7 años, Miguel y Beatriz habían pedido 15.000 para remodelar la cocina. Es una inversión en tu casa, mamá. Pedido 8.000 para cambiar el sistema de aire acondicionado. Se va a arruinar tu propiedad si no lo hacemos. Pedido 5.000 para arreglar el jardín. Los niños necesitan un lugar seguro para jugar. Pedido 3.000 para una verja de seguridad. Es para proteger tu inversión. Y hace 2 meses yo había pagado la última cuota hipotecaria de 2.000 usando mi pensión mensual de jubilación de 1.800. Había tenido que usar mis ahorros para cubrir la diferencia. 580.000, más 31.000, en mejoras más 90.000 en pagos de hipoteca durante 7 años. 701.000 euros. El precio que pagué por ser una buena madre. Puse la escritura en el escritorio y abrí mi laptop. Busqué el valor actual de mercado de la casa en Sitges. Propiedades similares se vendían por 750.000 leyes. Una ganancia de 170.000 que yo nunca vería. Mi teléfono sonó otra vez. Miguel. Dejé que fuera al buzón de voz. Luego sonó un mensaje de texto de Beatriz. Dolores, por favor, no te lo tomes así. Solo queríamos tener tiempo en familia. Tú entiendes, ¿verdad? Necesitamos construir recuerdos solo nosotros 4. Te trajimos un regalo precioso del crucero. Los niños te extrañan. Los niños me extrañan. Pero no lo suficiente como para llevarme. Miré la foto de perfil de Beatriz, ella y Miguel en una playa, bronceados, sonrientes, perfectos. Tomada probablemente el año pasado en Mallorca, en el viaje familiar al que tampoco fui invitada. Es solo para parejas.
había explicado Miguel entonces. Abrí el cajón superior de mi escritorio y saqué un pequeño sobre que había guardado allí hace 6 meses. Dentro había una tarjeta de Navidad del año pasado. Me la habían dado Miguel y Beatriz en la cena navideña. La tarjeta mostraba una foto de ellos 4, Miguel, Beatriz, Lucas y Sofía, vestidos de blanco en una playa al atardecer. Dentro decía, para la abuela Dolores, gracias por todo lo que haces por nosotros. Con cariño, no con amor, con cariño, como el cariño que le tienes a una empleada doméstica que ha trabajado bien para ti. Puse la tarjeta junto a la escritura de la casa. Luego abrí el álbum de fotos en mi teléfono y empecé a revisar las fotos de los últimos 3 años. Fiestas de cumpleaños de los niños a las que asistí, cenas navideñas, comuniones, bautizos. En todas las fotos yo estaba en el borde, literalmente en el borde del encuadre, como si me hubieran incluido por obligación. En las fotos recientes de las redes sociales de Beatriz, fotos que había visto cuando revisaba Facebook, ocasionalmente yo simplemente no aparecía. Había una foto del cumpleaños de Lucas hace 2 meses. 25 personas en su jardín. Yo no estaba, porque fue un evento pequeño, solo amigos cercanos de Lucas. Lucas tenía 9 años. ¿Cuántos amigos cercanos tiene un niño de 9 años que justifiquen 25 adultos? Cerré el teléfono y respiré profundamente. Luego tomé mi agenda y busqué un nombre, Antonio Ruiz, el mejor amigo de Eduardo, mi difunto esposo. Ahora era abogado especializado en derecho inmobiliario y sucesiones. Miré el reloj. Eran las 7:30 de la tarde de un viernes. Probablemente estaba cenando o con su familia, pero marqué su número de todos modos. Contestó al tercer tono. Dolores, ¿estás bien? Pensé que estabas en un crucero. Su voz era cálida, preocupada, como siempre. Antonio había sido un buen amigo después de la muerte de Eduardo. Me había ayudado con los papeles legales, con la herencia, con todo. Luego, con el tiempo, habíamos mantenido el contacto, viéndonos ocasionalmente para café. Antonio, mi voz se quebró un poco. Necesito que vengas a mi casa, es urgente. Es sobre la casa de Miguel. Hubo una pausa. ¿Cuál casa de Miguel?, preguntó cuidadosamente. La que está a mi nombre. Otra pausa más larga. Voy para allá. Dame 30 minutos. Antonio llegó con una botella de vino tinto y expresión preocupada. Es un hombre de 55 años, con el pelo gris en las sienes, elegante incluso en jeans y camisa casual. Había estado casado, su esposa murió de cáncer hace 5 años. Me había contado una vez durante uno de nuestros cafés que ella le había hecho prometer que volvería a vivir después de su muerte. Todavía estoy trabajando en esa promesa, había dicho entonces. Ahora me miraba con esos ojos oscuros e inteligentes que habían visto a Eduardo y a mí enamorarnos hace 40 años. Cuéntame, dijo sentándose en mi sofá y sirviendo 2 copas de vino. Se lo conté todo. El crucero, el mensaje, los años de sacrificio, el dinero que nunca fue reconocido, las navidades cada vez más frías, las exclusiones sistemáticas. Antonio escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, puso su copa en la mesa y me miró fijamente. Dolores, necesito preguntarte algo importante. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres que hable con Miguel? ¿Quieres que medie o quiero saber mis opciones legales respecto a esa casa? Antonio asintió lentamente. No parecía sorprendido. La casa está completamente a tu nombre. No hay ningún documento que prometa transferencia futura. Puedes venderla, alquilarla, donarla o vivir en ella. Miguel no tiene ningún derecho legal sobre ella. Aunque hayan vivido allí 7 años, aunque hayan vivido allí 20 años, legalmente son tus inquilinos, y dado que no hay contrato de alquiler, técnicamente son inquilinos sin acuerdo formal. Podrías pedirles que se vayan con un aviso de 30 días. Algo frío y claro se instaló en mi pecho. ¿Y si quisiera venderla? ¿Con ellos todavía dentro? Sí. Antonio me miró durante un largo momento. Podríamos hacerlo. Necesitarías darles aviso legal de desalojo. O, hizo una pausa, podrías venderla mientras no están. Técnicamente, como propietaria legal, puedes hacer lo que quieras con tu propiedad. ¿Cuánto tiempo tomaría vender una casa así? Si encontramos al comprador correcto, 1 semana. 2 a lo mucho. El crucero dura 12 días. Antonio entendió inmediatamente. Dolores, piénsalo bien. Es tu hijo, tu familia.
Mi hijo me hizo saber hoy que yo no soy su familia. Nos quedamos en silencio. Antonio tomó un sorbo de vino. Si decides hacer esto, dijo finalmente, necesito que entiendas las consecuencias. Miguel va a odiarte. Beatriz va a declararte guerra. Tu relación con tus nietos podría verse afectada. Y si no lo hago, ¿qué pasa si sigo siendo la abuela conveniente, la que da dinero cuando lo necesitan, la que está disponible para cuidar niños pero no para vacaciones? ¿Qué pasa si acepto que me traten como un banco con piernas? Entonces sigues viviendo como hasta ahora. No puedo. Las lágrimas volvieron a mis ojos. Antonio, no puedo. Me estoy desapareciendo. Miro en el espejo y no sé quién soy más allá de ser la madre de Miguel. He pasado 64 años definiéndome por otras personas. Eduardo luego, Miguel luego los nietos. ¿Cuándo es mi turno? Antonio extendió su mano y tomó la mía. Está bien, Dolores. Es tu turno. Dime qué necesitas. Necesito que vengas conmigo mañana a Sitges. Necesito entrar a esa casa. Y necesito ver algo. ¿Qué, Mom? Necesito ver si mis sospechas son ciertas. Al día siguiente, sábado por la mañana, Antonio me recogió a las 9 a.m. El viaje a Sitges tomó 40 minutos. Durante todo el camino ensayé en mi mente lo que podría encontrar, o lo que esperaba no encontrar. Llegamos a la villa. Era hermosa, lo admito. Paredes blancas, tejas rojas, un jardín con palmeras y bugambillas. La clase de casa que siempre había soñado, pero nunca pude permitirme para mí misma. Saqué mi llavero. Tenía una copia de las llaves para emergencias. Miguel me las había dado hace años. Nunca las había usado. Hasta hoy. ¿Estás segura de esto?, preguntó Antonio mientras abría la verja. Muy segura. Entramos. La casa estaba inmaculada como siempre. Beatriz contrataba una limpiadora 3 veces por semana. También pagado con dinero de mantenimiento de mi casa, que yo les daba. Fui directamente a la oficina de Miguel en el segundo piso. Una habitación elegante con estanterías de roble, un escritorio grande, vistas al mar. Esto se siente como invadir su privacidad. Dije mi mano en el pomo de la puerta. Estás en tu propia casa, me recordó Antonio. Tenía razón. Entré. El escritorio estaba ordenado. Una Mac de última generación, un organizador de cuero con bolígrafos Montblanc, una foto de Beatriz y los niños. No había ninguna foto mía. Abrí el primer cajón. Facturas, recibos, cosas normales. El segundo cajón. Documentos de su trabajo, contratos de arquitectura. El tercer cajón estaba cerrado con llave. Antonio lo llamé. Vino rápidamente. Miró el cajón. ¿Quieres que lo abra? ¿Puedes? Sacó una pequeña herramienta de su bolsillo. Después me explicó que todos los abogados inmobiliarios aprenden a abrir cerraduras simples, y en 30 segundos el cajón estaba abierto. Dentro había una carpeta manila etiquetada Transferencia Casa Sitges. Mi corazón se detuvo. La abrí. El primer documento era un borrador de escritura de transferencia de propiedad. De mi nombre al nombre de Miguel y Beatriz. Fechado hace 4 meses en febrero. Nunca me lo habían mencionado. El segundo documento era peor. Era un correo electrónico impreso entre Beatriz y alguien llamado Enrique Vega, asesor financiero. Leí en voz alta para que Antonio pudiera oír. Enrique, necesitamos acelerar la transferencia de la casa. La suegra está pagando la última hipoteca este mes. Una vez que esté completamente pagada y a nuestro nombre podemos rehipotecarla para obtener los 120,000 que necesitamos para el negocio de Miguel. El banco ya preaprobó el préstamo sobre el valor de 750,000 de la propiedad. Solo necesitamos que ella firme la transferencia. Miguel está trabajando en crear el momento oportuno para pedirle. Está pensando en llevarla en un viaje especial, ponerla sentimental y luego presentar los papeles como formalizar lo que siempre prometimos. ¿Qué piensas, B? La respuesta de Enrique. Suena sólido. Pero ¿qué pasa si se niega legalmente? Ella tiene todo el control. Respuesta de Beatriz. No se negará. Es una mujer mayor tradicional, vive para su hijo. Y si presenta resistencia, Miguel puede usar la carta de los nietos. Mamá, esto es para el futuro de Lucas y Sofía. ¿No quieres ayudar a tus nietos? Ella siempre cede. Siempre. Me senté en la silla de la oficina porque mis piernas dejaron de funcionar. Hijos de puta, escuché a Antonio susurrar detrás de mí.
Era la primera vez que lo oía maldecir en 20 años de conocerlo. Pero había más. El tercer documento era un análisis financiero. Deudas de Miguel y Beatriz. Préstamo de negocio fallido, 85,000. Tarjetas de crédito, 23,000. Préstamo de coche BMW de Beatriz, 12,000. Total 120,000. El plan era rehipotecar en mi casa para pagar sus deudas. Y el cuarto documento me heló la sangre. Era otro email solo de Beatriz a Enrique. Otra consideración: cuando esté a nuestro nombre tenemos más control sobre la situación a largo plazo. Si en algún momento Dolores se enferma o necesita cuidados, podemos usar los ingresos del alquiler si decidimos alquilar o la apreciación de la propiedad para su cuidado. Estuve investigando residencias de ancianos adecuadas por $2,500 mes. Mucho más económico que cuidarla en casa e interferir con nuestras vidas. Y legalmente, como propietarios, podríamos justificar cualquier decisión como lo mejor para ella. Solo necesitamos tener los papeles en orden primero. Me iban a encerrar en una residencia. Me iban a quitar mi casa, usar mi dinero para pagar sus deudas y luego encerrarme donde no interfiriera con sus vidas. Dolores, Antonio tenía mi cara entre sus manos. Respira, respira. No me había dado cuenta de que estaba hiperventilando. No van a hacer nada, dijo Antonio con voz firme, porque ahora sabemos. Y vamos a protegerte. Sacó su teléfono y comenzó a fotografiar cada documento. Esto es evidencia. Conspiración para defraudar, manipulación financiera de persona mayor. Aunque técnicamente no han cometido ningún crimen, todavía esto muestra intención y patrón de comportamiento. Encontré otro sobre en el cajón. Dentro había un folleto de Costa Brava Residencial Senior, cuidado de excelencia para sus seres queridos. Habían visitado la residencia. Habían planeado mi futuro. Sin preguntarme, sin consultarme. Me levanté y caminé hacia la ventana que daba al jardín. Vi el columpio que había comprado para Sofía, el tobogán que había comprado para Lucas, la piscina que había pagado para instalar para los nietos que ellos estaban preparando para alejar de mí sistemáticamente. Antonio, mi voz sonó extraña, fría, como si viniera de otra persona. Vende la casa. ¿Estás segura? Completamente segura. Vende la casa. En los próximos 10 días, antes de que vuelvan del crucero. Dolores, es una decisión muy grande. Quizás deberías... Llevo tomando esta decisión durante 7 años. Solo que no lo sabía. Cada vez que me excluían de una cena, cada vez que me pedían dinero, cada vez que los niños no podían visitarme porque Beatriz piensa que es mejor mantener rutinas separadas. Esta decisión ya está tomada. Me giré para mirarlo. Ellos tomaron su decisión. Me convirtieron en un activo financiero, en un problema futuro a resolver. Ahora yo tomo la mía. Antonio asintió lentamente. Está bien. Conozco a varios compradores potenciales, parejas jóvenes profesionales. Podría tener ofertas para el lunes. Hazlo. Tomó todas las fotos necesarias de los documentos, luego cuidadosamente volvió a poner todo exactamente como estaba. Cerró el cajón con llave. Bajamos las escaleras. En la sala me detuve frente a una foto familiar grande en la pared. Los 4, Miguel, Beatriz, Lucas, Sofía, en Disneyland París. Navidad pasada. No me habían invitado. Es un regalo sorpresa para los niños, muy caro, solo inmediato, había explicado Miguel. Tomé la foto y la giré. En la parte de atrás había una nota escrita por Beatriz con su perfecta caligrafía: nuestra hermosa familia. Solo nosotros. Como debe ser. Colgué la foto de nuevo, pero esta vez la veía con claridad. Nunca fui parte de su visión de familia. Fui solo la financiadora. Antonio se movió rápido. El domingo, menos de 24 horas después de descubrir los documentos, tenía 3 compradores interesados. Nos reunimos en su oficina. Antonio había hecho su investigación sobre cada uno. Opción 1. Una pareja de jubilados de Madrid queriendo retirarse cerca de la playa. Ofrecían 720,000 cierre en 3 semanas. Opción 2. Un empresario alemán comprando como inversión. Ofrecía 735,000, pero quería inspecciones detalladas, cierre en 6 semanas. Opción 3. Una pareja joven. Ella era pediatra, él profesor de universidad. Acababan de tener un bebé. Buscaban urgentemente una casa antes de que empezara el curso escolar. Ofrecían 700,000, todo en efectivo, cierre en 1 semana.
La opción 3, dije sin dudar. Es la oferta más baja, señaló Antonio. Pero son buenas personas que necesitan un hogar, no inversores. No quiero que esta casa donde puse mi corazón, aunque no fui apreciada, se convierta en una propiedad de alquiler sin alma. Antonio sonrió un poco. Incluso ahora, incluso después de todo, sigue siendo buena. No, lo corregí. Soy estratégica. Y rápida. Necesito que esto se cierre antes de que Miguel vuelva. Los compradores se llaman Javier y Clara Romero. Él es de Barcelona, ella de Valencia. El bebé tiene 3 meses. Puedo organizar que vean la casa mañana. Hazlo. El lunes por la mañana inventé una excusa para volver a Sitges. Le dije a la vecina, una señora mayor llamada Mercedes, que siempre había sido amable conmigo, que venía a recoger algunas plantas para cuidar mientras Miguel estaba de viaje. «¿Qué hijo tan afortunado tiene?», dijo Mercedes con una madre tan atenta. Si supiera. Javier y Clara llegaron a las 11 a.m. con su bebé Emma dormida en el cochecito. Clara tenía esa cara agotada pero esperanzada de las madres nuevas. Javier llevaba al bebé con el cuidado de alguien que todavía está aprendiendo. Les mostré la casa. Vi cómo se enamoraban de cada rincón. El jardín donde Emma podría jugar algún día. La habitación grande que sería perfecta como cuarto de bebé. La oficina donde Javier podría trabajar desde casa. «Es perfecta», susurró Clara, lágrimas en los ojos, «pero probablemente está fuera de nuestro presupuesto». 700.000, dije, todo incluido, sin negociación. En serio, Javier parecía no poder creerlo. Las casas similares se venden por al menos 750.000 euros. Tengo mis razones. Antonio, que estaba presente como mi representante legal, extendió los documentos preliminares. Si están de acuerdo, podemos cerrar en 6 días. Todo legal, todo apropiado. ¿Tan rápido? Clara miró confundida. Necesito liquidez urgente. Mentí a medias. Estoy planeando mudarme al extranjero, con mi hermana en París. No era completamente mentira. Isabel, mi hermana menor, me había estado invitando a visitarla durante años. Ahora finalmente iba a aceptar. Javier y Clara se miraron, tuvieron una conversación silenciosa que solo las parejas casadas pueden tener, y asintieron. Sí, definitivamente sí. Una cosa más, dije mirándolos a ambos. Van a escuchar historias sobre esta casa. Sobre mi hijo y su familia, sobre cómo se las vendí sin avisarles. Van a pintarme como la villana, pero quiero que sepan, esta casa siempre fue legalmente mía. La pagué con el dinero de mi vida entera, y tengo muy buenas razones para venderla. Clara puso su mano en mi brazo. No necesita explicarse, señora Martínez. Es su propiedad. Usted decide. Pero le expliqué de todos modos. No los detalles sórdidos, no los emails sobre residencias de ancianos, pero sí lo suficiente. Mi hijo olvidó que yo también soy persona. Olvidó que el amor no es transaccional. Esta no es venganza, es justicia. Los siguientes días fueron un torbellino. Martes, los Romero transfirieron el dinero a una cuenta de depósito en garantía. Antonio verificó los fondos. Todo limpio. Miércoles, inspección rápida de la casa. Los Romero renunciaron a inspecciones detalladas para acelerar el proceso. Firmamos el contrato de compraventa. Jueves, notario programado para el viernes. Todo estaba cayendo en su lugar con una precisión que me asustaba y me emocionaba al mismo tiempo. Mientras tanto, empecé a limpiar mi propia vida. Abrí una cuenta nueva en un banco diferente. Transferí 500.000 del dinero de la venta. Los Romero habían pagado un adelanto. De esos 500.000, 200.000 en un fideicomiso intocable para Lucas y Sofía, que recibirán cuando cumplan 18 años. Miguel no puede acceder a ese dinero. Solo yo como administradora o un juez. 150.000 en fondos de inversión conservadores para mi vejez. 100.000 en una cuenta de ahorros de emergencia. 50.000 en una cuenta corriente para gastos. También reservé pasajes de avión a París para dentro de 2 semanas. Solo ida. Y alquilé un pequeño estudio en Le Marais por 3 meses a través de un contacto de Isabel. Compré una cámara profesional. Una Nikon que siempre había querido pero nunca me permití. Si iba a redescubrir quién era Dolores más allá de ser mamá, iba a empezar con lo que amaba hacer a los 20 años, fotografía. El jueves por la noche Antonio vino a mi apartamento con noticias. Todo listo para mañana. El notario tiene toda la documentación.
Los Romero recibirán las llaves el viernes a las 5 p.m. El dinero estará en tu cuenta el viernes a las 6 p.m. Y las pertenencias de Miguel. Contracté a una empresa de mudanzas. El sábado por la mañana recogerán todo muebles, ropa, juguetes, todo, y lo llevarán a una unidad de almacenamiento que ya alquilé y pagué por 3 meses. La dirección estará en la carta que vas a dejarles. La carta sí, suspiré. Todavía tengo que escribirla. ¿Quieres ayuda? No, esto tengo que hacerlo yo. Antonio se quedó un momento vacilante. Dolores, una última vez te pregunto, ¿estás absolutamente segura? Pensé en el mensaje del puerto. No vienes, solo familia. Pensé en los emails sobre residencias de ancianos. Pensé en 64 años de poner a todos antes que a mí. Nunca he estado más segura de nada en mi vida. Después de que Antonio se fue, abrí mi laptop y comencé a escribir. Miguel y Beatriz, la casa que llamabais vuestro hogar, ha sido vendida. Los nuevos propietarios Javier y Clara Romero se mudarán el sábado. Antes de que gritéis ilegal o traición, permitidme recordaros la casa siempre estuvo legalmente a mi nombre. Yo la compré. Yo la pagué. Yo terminé de pagar la hipoteca hace 2 meses. Vosotros nunca ni una sola vez mencionasteis la transferencia temporal que Miguel prometió hace 7 años. Descubrí vuestros planes. Los documentos de transferencia ocultos en tu escritorio, Miguel. Los emails sobre rehipotecar mi casa para pagar vuestras deudas de 120,000. Los folletos de residencias de ancianos donde Beatriz planeaba encerrarme para que no interfiriera con vuestras vidas. Creísteis que era solo una vieja tonta demasiado tradicional y débil para decir que no, demasiado apegada a su hijo para ver cómo me usabais. Pero me equivoqué yo también. Me equivoqué al confundir amor con servilismo, al pensar que ser buena madre significaba desaparecer como persona. Vuestras pertenencias están en Guardabien Storage, Carrer d'Aragó, 245, Barcelona. Pagado por 3 meses. Después de eso es vuestro problema. He establecido un fideicomiso de 200,000 para Lucas y Sofía. Ellos lo recibirán cuando cumplan 18 años. Este dinero es solo para ellos. Vosotros no podéis tocarlo. Mi abogado Antonio Ruiz es el único administrador además de mí. Cuando me excluisteis del crucero diciendo que necesitabais tiempo solo como familia nuclear, finalmente entendí mi lugar en vuestras vidas era un banco, un servicio, un recurso a explotar. Ahora aprended a vivir sin ese recurso. No me busquéis. Me voy a París a vivir la vida que sacrifiqué por vosotros durante 38 años. Cuando y estoy lista para hablar, yo os contactaré. Para Lucas y Sofía la abuela los ama profundamente, pero necesito tiempo para recordar quién soy además de ser abuela. Os escribiré, os llamaré, pero en mis términos, no en los términos de vuestros padres. Miguel, tu padre Eduardo me hizo prometer que te cuidaría siempre. Cumplí esa promesa, pero él también me hizo prometer algo más, algo que olvidé hasta ahora. No dejes que nadie, ni siquiera nuestro hijo, te haga olvidar tu propio valor. Finalmente estoy honrando esa segunda promesa. Vuestra madre, suegra, Dolores Martínez, P.D. La casa se vendió por 700,000, 50,000 menos que su valor de mercado. ¿Por qué? Porque la vendí a una pareja joven con un bebé que necesitaban un hogar. Porque incluso ahora, incluso después de todo lo que me hicisteis, sigo siendo mejor persona que vosotros. Imprimí la carta el viernes por la mañana. La firmé. La metí en un sobre. A las 2 p.m. Antonio y yo nos reunimos en la oficina del notario. Javier y Clara estaban allí nerviosos y emocionados. Firmamos todos los documentos. El notario validó la transacción. A las 3 p.m. la casa oficialmente cambió de manos. A las 4 p.m. llevé a los Romero a su nueva casa. Les entregué las llaves. Clara lloró. Javier me abrazó. Cuidaremos de ella, prometió, y criaremos a Emma con amor aquí. Lo sé, dije, por eso os la vendí. Dejé la carta en el buzón donde Miguel la encontraría cuando volviera. Luego me fui. Conduje de regreso a Barcelona mientras el sol se ponía sobre el Mediterráneo. En mi teléfono había 15 llamadas perdidas de Miguel desde el crucero. Probablemente una vecina cotilla le había avisado que había extraños en su casa. No contesté. En casa empaqué mis cosas. No mucho,
ropa, libros, mi nueva cámara, fotos de cuando Miguel era bebé. Y por primera vez en 64 años empaqué con una sensación de libertad. No de venganza, no de tristeza, de liberación. Porque había aprendido algo crucial: puedes amar a alguien profundamente y aún así negarte a ser destruida por ese amor. Puedes ser madre y aún así ser persona. Puedes perdonar y aún así mantener límites. Y a veces el mayor acto de amor propio es decir, no más. París Le Marais. Una semana después de la venta. El apartamento que Isabel había encontrado para mí era pequeño, pero perfecto. Un estudio en el cuarto piso de un edificio del siglo XVIII, con ventanas que daban a una calle empedrada donde una panadería llenaba el aire con olor a croissants cada mañana a las 6. Mi hermana me recibió en el aeropuerto Charles de Gaulle con un abrazo tan fuerte que casi no podía respirar. «Bienvenida a tu nueva vida, hermana», dijo, y había lágrimas en sus ojos. Isabel tenía 67 años, 3 más que yo, pero parecía 10 años más joven. Cabello plateado corto, ropa bohemia, pero elegante, una energía que yo había perdido hacía décadas. Nunca se había casado, nunca había tenido hijos. Durante años yo había sentido lástima por ella, pensando que se había perdido lo importante en la vida. Ahora me preguntaba quién realmente se había perdido algo. «¿Cómo te sientes?», me preguntó mientras su chofer, algo que siempre me había parecido excesivo, nos llevaba por las calles de París. «Libre», dije, y me sorprendió que fuera verdad, asustada. «Culpable». Todo al mismo tiempo. «Bienvenida a la vida real». Isabel rió, donde ninguna emoción existe sola y todas las decisiones tienen precio. Mi teléfono había estado apagado durante todo el vuelo. Ahora en el coche lo encendí. 73 llamadas perdidas de Miguel, 42 mensajes de texto, 15 de Beatriz, 3 de números desconocidos que probablemente eran amigos de ellos, y solo uno de Lucas: abuela, ¿dónde estás? Te extraño. Ese casi me rompió. Isabel vio mi cara. «No leas los mensajes. Todavía no. Dale a tu corazón tiempo de sanar primero». Tenía razón. Volví a apagar el teléfono. Los primeros 3 días en París fueron extraños. Me despertaba temprano el jet lag y los años de madrugar para trabajar, y no sabía qué hacer conmigo misma. No tenía que preparar desayuno para nadie. No tenía que verificar si alguien necesitaba algo. No tenía que estar disponible. Era aterradora esa libertad. El cuarto día Isabel me llevó a una galería de arte en el Marais. «Quiero presentarte a alguien», dijo. Alguien resultó ser un hombre de unos 70 años llamado Philippe Beaumont, fotógrafo retirado, que ahora enseñaba talleres privados. «Isabel me ha contado tu historia», dijo Philippe en un español perfecto. Había vivido 10 años en Barcelona y me ha dicho que solías amar la fotografía. «Hace 40 años», dije sintiéndome repentinamente tímida. «El amor por el arte no tiene fecha de caducidad. ¿Te gustaría volver a intentarlo?» Y así, casi sin darme cuenta, me encontré inscrita en un taller de fotografía de 4 semanas. Éramos 8 estudiantes, 2 francesas jubiladas, un empresario alemán tomando un año sabático, una chica japonesa de 20 años y 3 estadounidenses en sus 40, haciendo un viaje de descubrimiento. Y yo, la española de 64 años que acababa de vender la casa de su hijo. Philippe nos enseñó a ver la luz de forma diferente, a encontrar historias en las calles, a capturar emociones, no solo imágenes. «La fotografía», dijo en nuestra primera clase, «es el arte de decidir qué merece ser recordado». Esa frase se me quedó grabada. Durante años había estado en las fotos de otras personas, siempre en el borde, siempre borrosa, siempre secundaria. Ahora, por primera vez, yo decidía qué encuadrar, qué enfocar, qué valía la pena capturar. Mi primera foto, que Philippe consideró notable, fue de una mujer mayor sentada sola en un café con una taza de té y un libro. La luz de la tarde entraba por la ventana, iluminándola como en un cuadro renacentista. «Hay soledad aquí», dijo Philippe, «pero también paz. ¿Cómo te sientes cuando miras esta imagen?» «Siento que ella eligió estar sola», respondí. «No fue dejada sola. Hay una diferencia». «Exactamente. Esa es la historia que capturaste». Antonio me llamó todas las noches esa primera semana.
videollamadas donde podía ver su oficina de fondo a veces tarde en la noche después de que terminara su trabajo. ¿Cómo está Barcelona?, le pregunté una noche. Agitada, admitió Miguel. Bueno, está como esperarías. Ha intentado contactarte 26 veces. Le dije que legalmente no puedo discutir tus asuntos sin tu permiso. Se puso furioso. Amenazó con demandarte a ti, demandar a los Romero. Y le recordé que no tiene base legal. La casa era tuya. La transacción fue completamente legítima. Tiene tanto caso como demandar al viento. Hizo una pausa. Pero Dolores, hay algo que debes saber. Ha ido a los medios. Mi estómago se contrajo. ¿Qué? Un periódico local de Barcelona publicó una historia. Madre vende casa de hijo sin aviso. Familia queda en la calle. No es favorable para ti. ¿Y qué dicen? Que eres una madre cruel y vengativa. Que Miguel y Beatriz son víctimas. Que los niños están traumatizados. La foto que usaron es de Miguel cargando cajas del almacenamiento. Se ve devastado. Debería haberme dolido. Y dolió, pero menos de lo que esperaba. ¿Y la otra versión? Alguien cuenta a mi lado. Yo, dijo Antonio firmemente. Publiqué una respuesta. No di detalles específicos por tu privacidad, pero dejé claro que actuaste dentro de tus derechos legales y que tenías razones muy válidas. También mencioné sin especificar que existe documentación de comportamiento financiero inapropiado de parte de tu hijo. ¿Eso ayudó? Los comentarios en Internet están divididos, 50-50. Algunos dicen que familia es familia. Otros dicen que los hijos no tienen derecho automático a la propiedad de sus padres. Ha generado mucho debate sobre abuso financiero de ancianos. No soy anciana, dije automáticamente. Antonio sonrió. Lo sé, pero en términos legales eres persona mayor y existen protecciones. Lo que Miguel y Beatriz planeaban tomar control de tu propiedad, tomar decisiones sobre tu cuidado futuro sin tu consentimiento, eso es técnicamente abuso financiero de persona mayor. ¿Puedo hacer algo? Puedes no hacer nada. Puedes vivir tu vida en París. O... Hizo una pausa. ¿Podrías permitirme filtrar algunos de los documentos que encontramos? Los emails, los planes para la residencia. No todo solo suficiente para cambiar la narrativa. Pensé en ello. No, todavía no. Déjalos pensar que ganaron la opinión pública. La verdad puede esperar. ¿Por qué esperar? Porque, dije lentamente entendiendo mientras hablaba, esto no es sobre ganar en los periódicos. Es sobre que Miguel entienda lo que hizo. Si públicamente lo destruyo ahora solo se pondrá defensivo. Se verá como víctima. Nunca reflexionará realmente. Eres más sabia de lo que pensé, dijo Antonio suavemente. O más tonta. El tiempo lo dirá. Hubo un silencio cómodo entre nosotros. Te extraño, dijo Antonio de repente y no sonó como algo que había planeado decir. Yo también, admití sorprendida de cuánto era verdad. Cuando estés lista, cuando quieras compañía, puedo visitarte. París no está tan lejos. Me gustaría eso. Después de colgar me quedé mirando por la ventana de mi pequeño estudio. Las luces de París parpadeaban como estrellas terrestres. En algún lugar de esa ciudad, Isabel estaba probablemente en una cena elegante con sus amigos artistas. En Barcelona, Miguel probablemente estaba despierto furioso, planeando su próximo movimiento. Y yo estaba aquí sola, pero no solitaria, libre, pero no perdida. Era suficiente. Por ahora era más que suficiente. Barcelona, 12 días después de la partida al crucero, narrado desde la perspectiva de Miguel. El crucero había sido perfecto. 12 días de sol, excursiones, cenas elegantes. Los niños lo pasaron increíble. Beatriz estaba relajada por primera vez en meses. Incluso yo logré desconectar del trabajo. Debería haber sido perfecto. Pero algo había estado molestándome desde el primer día. Mamá no respondía a mis mensajes. Le había escrito 3 veces desde el barco, enviado fotos de los niños, incluso un video de Sofía diciendo, «Te quiero, abuela». Nada. «Probablemente está ocupada», dijo Beatriz cuando mencioné mi preocupación en el día 5. «Tu madre es una mujer adulta, Miguel. Puede sobrevivir 2 semanas sin ti». Tenía razón. Mamá siempre había sido independiente, trabajadora, fuerte, pero aún así era raro. El día 11 recibí un mensaje de Mercedes, nuestra vecina en Sitges.
Miguel, ¿sabías que tu madre está mostrando la casa a gente extraña? Vi una pareja joven con un bebé el lunes. ¿Se van a mudar? Leí el mensaje 3 veces. Beatriz, le mostré mi teléfono. ¿Qué significa esto? Ella lo leyó, frunció el ceño. Probablemente algún malentendido, o quizás tu madre está pensando en alquilarla mientras viajamos, para ganar un dinero extra. Sin consultarnos, Miguel técnicamente es su casa, puede hacer lo que quiera. Pero nosotros vivimos ahí. Exacto. Por eso no puede ser nada serio. Llámala. Llamé. Buzón de voz. Llamé al fijo de su apartamento. No contestó. Llamé a su móvil nuevamente. Apagado. Durante las últimas 24 horas del crucero intenté contactarla 18 veces. Nada. Llegamos al puerto de Barcelona a las 6 p.m. del día 12. Los niños estaban cansados pero felices con mochilas llenas de souvenirs. Beatriz organizó el equipaje con su eficiencia habitual. Yo solo podía pensar en llegar a casa y descubrir qué estaba pasando. El taxi nos dejó en Sitges a las 7:45 p.m. Era una tarde perfecta de junio, el cielo todavía claro, el olor a mar en el aire. La primera señal de que algo estaba mal, había un coche desconocido en nuestro garaje. Un Peugeot gris modelo familiar. ¿Ese coche es nuevo de mamá?, preguntó Lucas. No lo creo, murmuré. Saqué mi llave, la metí en la cerradura. No funcionó. Intenté de nuevo. La llave entraba, pero la cerradura no giraba. ¿Qué pasa? Beatriz estaba detrás de mí con Sofía en brazos. La cerradura no funciona. Déjame intentar. Probó con su llave. Nada. Toqué el timbre. Escuchamos pasos. Luego la puerta se abrió. Un hombre de unos 35 años con gafas y expresión confundida estaba parado en mi entrada. ¿Sí puedo ayudarles? Me quedé sin palabras. Literalmente sin palabras. ¿Quién eres tú? Beatriz encontró su voz primero. ¿Y qué haces en nuestra casa? El hombre pareció más confundido. Su casa esta es mi casa. Bueno, mi esposa y mía. Acabamos de comprarla hace una semana. El mundo se detuvo. ¿Comprarla? Repetí, mi voz sonaba extraña, distante. ¿De quién? De la dueña, la señora Dolores Martínez. Todo legal con notario y... esa es mi madre. Grité, y vi a Lucas y Sofía asustarse detrás de mí. Y esta es mi casa. Papá. Lucas empezó a llorar. El hombre Javier, supimos después, sacó su teléfono. Mire, tengo todos los documentos. La casa estaba a nombre de la señora Martínez. Ella la vendió. Legalmente. Tengo la escritura. Beatriz empujó a los niños hacia atrás, su cara pálida pero su voz controlada. Debe haber un error. Un malentendido. Esta casa fue un regalo de mi suegra. Llevamos viviendo aquí 7 años. Lo siento mucho. Javier parecía genuinamente apenado, pero la señora Martínez nos vendió la propiedad. Incluso nos explicó que... bueno, que ustedes podrían estar sorprendidos, pero legalmente ella tenía todo el derecho. Saqué mi teléfono con manos temblorosas y llamé a mamá. Apagado. Llamé a Antonio Ruiz, el abogado amigo de papá, que a veces asesoraba a mamá. Contestó al segundo tono. Miguel. Su voz era fría, profesional. Esperaba tu llamada. ¿Qué está pasando? Grité en el teléfono. ¿Por qué hay extraños en mi casa? ¿Dónde está mi madre? Tu madre está bien y segura. Y respecto a la casa, fue vendida legalmente. Estaba a nombre de ella decidió venderla. Fin de la historia. ¿No puede hacer eso? Sí puede, y lo hizo. La transacción está completa, registrada, notarizada. Los nuevos dueños tienen todo el derecho de estar ahí. Pero nosotros vivimos ahí. Nuestras cosas. Los niños. Vuestras pertenencias están en Guarda Bien Storage en Barcelona. Tu madre pagó 3 meses de almacenamiento. La dirección llegará a tu email en 5 minutos. Antonio, esto es una locura. Tiene que haber algo que podamos... No hay nada, Miguel. Tu madre actuó dentro de sus derechos legales. Si intentas crear problemas para los nuevos propietarios, o para ella, te enfrentarás a cargos. ¿Entendido? ¿Dónde está ella? No puedo decírtelo sin su permiso. Cuando esté lista para hablar contigo, ella se pondrá en contacto. Es mi madre. Y era su casa. Adiós, Miguel. Colgó. Me quedé parado en la entrada que ya no era mía, con mi teléfono en la mano, mi familia a mis espaldas, y un extraño mirándome con algo que parecía lástima. Lo siento mucho, dijo Javier suavemente. De verdad. Si quieren pasar para recoger algo urgente que los de la mudanza olvidaron. No,
Beatriz me agarró del brazo. Miguel, vámonos, ya. Pero, ya. Volvimos al taxi que afortunadamente todavía estaba esperando. El conductor había visto todo y parecía incómodo. ¿Hotel?, preguntó. Hotel, confirmó Beatriz. En el taxi Sofía lloraba silenciosamente. Lucas me miraba con ojos grandes y confundidos. «Papá, ¿dónde vamos a vivir?» No tenía respuesta. Beatriz estaba en su teléfono furiosamente escribiendo y borrando mensajes. Finalmente me miró. «¿Qué hiciste?» «¿Qué? ¿Qué le hiciste a tu madre para que hiciera esto?» «Yo no hice nada». Las madres no venden las casas de sus hijos sin razón, Miguel. «¿Qué? Hiciste...» Y de repente recordé. El mensaje en el puerto. El crucero. Solo familia nuclear. Pero eso no podía ser suficiente. Eso no podía justificar esto. ¿O si nos registramos en un hotel cerca de la playa? Una habitación familiar. 80 por noche que realmente no podíamos pagar con nuestras deudas, pero no teníamos opción. Esa noche, después de que los niños se durmieran exhaustos, confundidos, asustados, abrí mi email. Había un mensaje de la empresa de mudanzas con la dirección del almacenamiento. Y había otro email. De mamá. Asunto, léeme cuando estés listo para escuchar. Adjunto. Un PDF de una carta. Respiré hondo y abrí el archivo. Leí la carta una vez. Luego de nuevo. Y de nuevo. Con cada palabra mi mundo se hacía más pequeño. Los documentos en mi escritorio. Los había encontrado, los emails con Enrique sobre rehipotecar. Los había visto, el folleto de la residencia de ancianos. Dios mío, había visto eso. ¿Qué dice? Beatriz estaba detrás de mí. Le pasé el iPad sin palabras. La vi leer. Vi cómo su cara pasaba de confusión a comprensión a... miedo. Ella entró en tu oficina. Beatriz susurró. Encontró todo. Dijiste que esos documentos estaban seguros, que el cajón estaba cerrado. Estaba cerrado, debe haber no se roto la cerradura. Es su casa, Beatriz. Ella tiene derecho a abrir los cajones en su propia casa. Era un plan. Beatriz se puso defensiva. Solo un plan preliminar. Nunca lo fuimos a hacer. No, y la miré realmente quizás por primera vez en años. Nunca lo íbamos a hacer, porque ese correo electrónico se ve bastante detallado. Y ese folleto de residencia se ve bastante real. Era solo en caso de emergencia. Si ella se enfermaba, necesitábamos tener opciones. Ella tiene 64 años, Beatriz. No está enferma. No es senil. No necesita ser encerrada. Necesitábamos ese dinero. Tenemos 120,000 en deudas por tu negocio fallido. Ahí estaba. La verdad que habíamos estado evitando. Mi gran idea de un estudio de arquitectura boutique había colapsado en 6 meses. Las deudas se habían acumulado. Y en lugar de ser honesto con mamá, en lugar de pedir ayuda como hombre adulto que era, habíamos conspirado para tomar lo que era de ella. Dios mío, me senté en la cama del hotel. ¿Qué hice? Lo que tenías que hacer, Beatriz dijo, pero su voz sonaba menos segura. Ella tiene dinero. Nosotros somos su familia. Debería querer ayudarnos. Querer ayudarnos y ser forzada a ayudarnos son cosas diferentes. Nadie la estaba forzando. Nomir le mostré el iPad. Lee tu propio email, Beatriz. Es una mujer mayor tradicional, vive para su hijo. Siempre cede. ¿Te suena a respeto? ¿O a manipulación? Ella no respondió. Esa noche, acostado en una cama de hotel mientras Beatriz dormía o fingía dormir a mi lado, pensé en mi madre. La vi como era cuando papá murió, joven, asustada, sola, trabajando día y noche para que yo tuviera lo que necesitaba. La vi en mi graduación llorando de orgullo. La vi en mi boda pagando todo sin quejarse. La vi conociendo a Lucas por primera vez con esa expresión de completa devoción que solo las abuelas tienen. Y luego la vi como había sido en los últimos años. Siempre disponible cuando la necesitábamos. Siempre generosa con dinero. Siempre paciente con nuestras excusas de por qué no podía visitarnos tan seguido. Siempre en el borde de las fotos. Siempre secundaria en nuestras vidas. El mensaje del puerto se reprodujo en mi mente. Solo familia nuclear. Como si ella fuera radioactiva. Como si no fuera suficiente. Y yo se lo había enviado. Yo había presionado enviar. Yo había tomado el sueño de su vida, ese maldito crucero del que había hablado durante meses, y la había excluido. Porque era más fácil. Porque Beatriz lo quería así.
Porque nunca aprendí a decir no a mi esposa tanto como mamá nunca aprendió a decirme no a mí. Y ahora había perdido todo. No solo la casa. Eso era solo dinero, solo propiedad. Había perdido a mi madre. Los medios locales se volvieron locos con la historia. Madre despiadada, vende casa de hijo. El periódico de Cataluña. Familia queda sin hogar tras venganza materna. Metrópoli. ¿Hasta dónde llegan los derechos de propiedad? La Vanguardia. Había fotos mías cargando cajas del almacenamiento, se veía devastador. Había citas de amigos de la familia diciendo lo bueno hijo que siempre había sido. Había especulación sobre la salud mental de mamá. Y había comentarios. Miles de comentarios. Juan BCN, ¿qué clase de madre hace esto? Familia es familia. Imperdonable. María Sol. Esperen, la casa estaba a nombre de ella, y el hijo nunca pagó un euro. Pedro Valencia. Mi suegra nos dio una casa también. Si la vendiera sin avisar iría a juicio. Laura Moderna. ¿Por qué debería regalar su propiedad? Los hijos no tienen derecho a las cosas de sus padres. Abuela Justa. Algo hicieron estos dos. Las madres no hacen esto sin razón. Quiero saber el resto de la historia. Beatriz estaba obsesionada con controlar la narrativa. Había llamado a periodistas, había organizado una entrevista para televisión local, había incluso creado una página de GoFundMe titulada Familia desplazada necesita ayuda. Yo no podía participar en nada de eso, porque cada vez que intentaba escribir mi versión recordaba esos emails, esos planes, ese folleto de residencia, y sabía que si la verdad completa salía, no seríamos las víctimas, seríamos los villanos. El tercer día, Antonio publicó una declaración en nombre de mamá. Mi cliente, la señora Dolores Martínez, actuó completamente dentro de sus derechos legales al vender una propiedad que legalmente le pertenecía. Contrario a algunas narrativas en medios, ella no dejó a su familia sin hogar. Proporcionó almacenamiento pagado por 3 meses para sus pertenencias y estableció un generoso fideicomiso educativo de 200,000 para sus nietos. La decisión de vender no fue impulsiva ni vengativa, sino una respuesta medida a un patrón documentado de comportamiento financieramente inapropiado. Mi cliente tiene evidencia extensa de sus razones, las cuales ha elegido mantener privadas por el momento para proteger la dignidad de su familia. Sin embargo, si continúan los ataques públicos y la difamación, no tendremos opción más que revelar documentación completa que muestra planificación deliberada para tomar control de los activos de mi cliente sin su conocimiento o consentimiento. La señora Martínez ama a sus nietos y mantendrá contacto apropiado con ellos, pero no tolerará ser tratada como un recurso a explotar. Cualquier comunicación futura debe pasar por esta oficina. Antonio Ruiz, abogado. Leí esa declaración 20 veces. Patrón documentado de comportamiento financieramente inapropiado. Evidencia extensa. Planificación deliberada para tomar control de activos. Él tenía copias de todo lo que mamá había encontrado y amenazaba con hacerlo público. Tenemos que parar, le dije a Beatriz esa noche. ¿Parar qué? La campaña de medios, las entrevistas, todo. Si seguimos presionando, él va a revelar esos documentos. Son documentos privados robados de tu oficina. De la oficina en su casa. Beatriz, por favor, piensa. Si esos emails salen, si la gente lee sobre los planes para rehipotecar sobre la residencia de ancianos, nos van a odiar. No teníamos planes reales. Teníamos folletos, contactamos a residencias, Dios, incluso calculaste el costo mensual. ¿Cómo vamos a explicar eso? Beatriz finalmente guardó silencio. Necesito hablar con ella. Dije, necesito disculparme. ¿Disculparte? Ella nos quitó nuestra casa. Ella nos quitó su casa. Hay una diferencia, y lo hizo porque yo, la tratamos como algo desechable. Miguel, no escúchame. Ese mensaje en el puerto. Solo familia nuclear. ¿Cómo crees que se sintió su única familia, su hijo, por quien sacrificó todo diciéndole que no era familia suficiente? Fue solo un viaje. Fue el símbolo de años de exclusión. Y tú lo sabes. Cada Navidad, cada cumpleaños, cada evento familiar la fuimos alejando gradualmente. Porque era más fácil. Porque tu madre nos hacía sentir que tener a mi madre cerca era... ¿Qué dijiste, provinciano? Beatriz se ruborizó.
Mi madre tiene estándares altos. Tu madre es una snob. Y yo dejé que su snobismo arruinara mi relación con mi propia madre. Me levanté, tomé mi chaqueta. ¿Dónde vas? A encontrar un terapeuta. Claramente lo necesito. Una semana después, el almacenamiento. Estábamos organizando nuestras cosas en el almacenamiento buscando ropa y artículos esenciales para el apartamento temporal que habíamos alquilado mucho más pequeño, mucho más caro que la casa en Sitges cuando encontré algo extraño. En una de las cajas con documentos de Beatriz había un sobre que no reconocía. Vea, ¿qué es esto? Levanté el sobre marcado privado, BN. Ella miró desde donde estaba ordenando la ropa de los niños. No lo sé. Ábrelo. Lo abrí. Dentro había impresos de emails. Entre Beatriz y alguien llamado Rodrigo Sanz. Empecé a leer. Y el piso literalmente se movió bajo mis pies. Rodrigo, la situación con Miguel es insostenible. El negocio fracasó, tiene deudas masivas y su relación con su madre ahora está destruida después de que ella vendió la casa. No puedo seguir atada a un hombre que no puede ni manejar sus finanzas ni sus relaciones familiares. Beatriz, entiendo tu frustración, pero tienes que ser estratégica. Si te divorcias ahora con él en bancarrota, no obtendrás nada. Espera, una vez que se resuelva lo de la casa, una vez que tengáis estabilidad, entonces podemos estar juntos abiertamente. ¿Y si la madre no nos da la casa? ¿Si las cosas no se resuelven? Entonces te divorcias, pides custodia completa con su situación financiera y ahora esto del escándalo con su madre no tendrá problemas, accedes al fideicomiso de los niños cuando cumplan 18 y para entonces ya habré consolidado mi empresa. Podemos estar juntos con recursos propios. Seguí leyendo, email tras email. Desde hace 8 meses. Mi esposa llevaba planeando dejarme durante 8 meses. Mi esposa tenía un amante. Mi esposa había estado calculando financieramente cuándo era el mejor momento para destruir mi vida. Miguel, ¿qué pasa? Estás pálido. Le pasé los papeles sin decir palabra. La vi leer. Vi cómo su cara pasaba de confusión a pánico. Miguel, esto no es yo puedo explicar. ¿Cuánto tiempo mi voz sonaba muerta hasta para mí? Es solo... Es complicado. ¿Cuánto tiempo has estado follando a Rodrigo? Baja la voz los niños. Los niños están en el colegio. Responde la pregunta. Beatriz se sentó en una de las cajas de repente pareciendo cansada. 6 meses. Conocí a Rodrigo en un evento de networking. Es desarrollador de bienes raíces. Exitoso. Estable. Todo lo que yo no soy. Miguel, y todo este tiempo mientras planeábamos tomar la casa de mi madre, mientras planificábamos nuestro futuro juntos, tú estabas planeando abandonarme. No es tan simple. Sí lo es. Los emails son muy claros, Beatriz. Estabas esperando a conseguir lo que querías de mi madre antes de dejarme. Necesitaba asegurar el futuro de mis hijos, nuestros hijos, y usaste mi relación con mi madre como herramienta. Me animaste a alejarla, a tratarla como inconveniente porque sabías que eventualmente eso crearía conflicto. El mensaje del crucero fue idea tuya, ¿verdad? Su silencio era respuesta suficiente. Dios mío, me senté en el piso de concreto frío del almacenamiento. Lo planeaste todo. Arruinar mi relación con mamá, tomar la casa, luego dejarme. Y yo fui tan estúpido. Miguel, escucha. No, ya escuché suficiente. Quiero que te vayas. ¿Qué? Del apartamento temporal. Esta noche. Vete con Rodrigo ya que es tan exitoso y estable. No puedes echarme. El apartamento está a mi nombre, pagado con mi línea de crédito. Sí puedo. Y respecto a los niños, busca un abogado, porque voy a pelear por custodia completa. Nunca te la darán trabajo, tengo recursos mientras tú... Tengo evidencia de tu infidelidad, de tu planificación deliberada para destruir mi relación familiar. Y cuando mi madre sepa que tú fuiste la arquitecta de todo esto, finalmente entendí, ella testificará, ella me ayudará. Porque esa era la verdad que finalmente veía. Beatriz había sido el veneno. Yo había sido débil, había sido cómplice, había permitido que pasara. Pero ella había planificado, manipulado, ejecutado cada paso. ¿Y mamá? Mamá lo había descubierto antes que yo. Beatriz se levantó, tomó su bolso. Vas a arrepentirte de esto. Ya me arrepiento. De los últimos 7 años completos. Después de que se fuera me quedé sentado en ese almacenamiento frío rodeado de los restos de mi vida. Muebles, cajas, juguetes de los niños. Todo lo que habíamos construido.
sobre una base de mentiras y explotación. Saqué mi teléfono y marqué el número que no había llamado desde el día del desastre. Antonio Ruiz contestó: Miguel, necesito hablar con mi madre. No estoy seguro de que ella esté lista. Por favor, acabo de descubrir algo sobre Beatriz y creo que mamá necesita saberlo. Y yo necesito disculparme. De verdad disculparme. Hubo una larga pausa. Deja que hable con ella. No prometo nada. Gracias. Esa noche solo en el apartamento temporal recibí un email de mamá. No su número, no una llamada. Un email. Miguel Antonio me ha contado sobre Beatriz. Y aunque no me sorprende, siempre sospeché que ella era la fuerza principal detrás de muchas de nuestras distancias. No uso esto para excusarte. Tú elegiste escucharla. Tú enviaste ese mensaje en el puerto. Tú participaste en los planes. Un hombre adulto es responsable de sus elecciones, incluso cuando influenciado por otros. Dicho esto, creo que necesitas ayuda. No dinero, no rescate. Ayuda real, terapia, tiempo, espacio para entender quién eres, sin Beatriz, sin mí, salvándote constantemente. Estoy en París. Estoy redescubriendo quién soy yo sin definirme como tu madre. Es aterrador y hermoso al mismo tiempo. Cuando estés listo, realmente listo, no solo desesperado, podemos hablar. Cara a cara. Pero hasta entonces, enfócate en ser buen padre para mis nietos. Busca ayuda profesional y aprende la lección que yo tardé 64 años en aprender. No puedes amar a otros saludablemente hasta que te amas y respetas a ti mismo. Te quiero. Siempre te querré, pero ya no te rescataré, mamá. Lloré leyendo esas palabras, las primeras lágrimas reales en años, porque tenía razón y porque finalmente entendía lo que había perdido. No una casa, no dinero. Había perdido el respeto de la mujer que me dio la vida y tendría que ganarlo de vuelta, un día a la vez. Barcelona, 4 semanas después del descubrimiento. Perspectiva de Miguel. La doctora Carmen Serrano tenía su consulta en un edificio antiguo de l'Eixample, con techos altos y ventanas que daban a un patio interior lleno de plantas. Era una mujer de unos 50 años, con expresión amable pero directa, que me recordaba vagamente a mamá. Entonces dijo en nuestra primera sesión: cuéntame por qué estás aquí. Porque destruí mi relación con mi madre, porque mi matrimonio era una mentira, porque mis hijos merecen un padre mejor. Esas son buenas razones. Pero déjame preguntarte algo. ¿Estás aquí porque quieres cambiar o porque quieres que yo te ayude a recuperar lo que perdiste? Me quedé en silencio. Era una buena pregunta. No lo sé. Admití finalmente ambas cosas, supongo. Al menos eres honesto. Empecemos ahí. Durante las siguientes semanas, la doctora Serrano me ayudó a desempacar 38 años de patrones tóxicos. ¿Cómo había aprendido que el amor de mamá era incondicional, lo cual era cierto? Y había confundido eso con ilimitado, lo cual no lo era. ¿Cómo había buscado en Beatriz la validación que debería haber construido en mí mismo? ¿Cómo había usado a mis hijos como moneda emocional sin siquiera darme cuenta? Tu madre no te rescató cuando vendió la casa, me explicó la doctora Serrano en la sesión 4, te liberó. Te obligó a enfrentar consecuencias por primera vez en tu vida adulta. Eso no es crueldad, es el amor más difícil que existe. Lloré en esa sesión. Lloré como no había llorado desde que papá murió cuando tenía 3 años. Mientras tanto, la batalla legal con Beatriz se intensificaba. Ella había contratado un abogado agresivo, un tipo con traje caro llamado Martín Soler, que amenazaba con destruirme en los tribunales. Mi abogado era diferente. La había recomendado Antonio Ruiz Elena Vidal, especialista en derecho familiar con 20 años de experiencia y reputación de ser dura pero justa. Miguel, me dijo en nuestra primera reunión, tenemos ventaja. Los emails de Beatriz muestran premeditación, infidelidad y manipulación financiera. Además, tu madre está dispuesta a testificar sobre el intento de apropiarse de su propiedad. Mamá habló contigo. A través de Antonio, sí. Ella está muy clara, no te rescatará financieramente, pero protegerá a sus nietos. Y en este caso, proteger a Lucas y Sofía significa asegurar que estén contigo. Había algo más que necesitaba enfrentar Lucas y Sofía. Los niños estaban confundidos, asustados.
Pasaban la semana conmigo en el apartamento temporal y los fines de semana con Beatriz en un hotel que pagaba Rodrigo. Una noche Lucas, mi hijo de 9 años con los ojos de papá Eduardo, me hizo una pregunta que me partió el corazón. «Papá, ¿por qué la abuela nos odia?» «La abuela no los odia, campeón, ni un poquito». «Entonces, ¿por qué se fue? ¿Por qué nos quitó la casa?» Me senté con él en su pequeña cama nueva, tan diferente de su habitación espaciosa en Sitges, y decidí decir la verdad. Una versión apropiada para su edad, pero la verdad. La abuela no nos quitó la casa. Esa casa siempre fue de ella. Ella nos dejó vivir ahí, pero papá y mamá cometimos errores, grandes errores. Tratamos a la abuela de forma que no estuvo bien, y ella decidió que necesitaba enseñarnos una lección. ¿Qué clase de errores? Dejamos de incluirla en nuestra familia. La hicimos sentir que no era importante. ¿Recuerdas el crucero? Lucas asintió. La abuela iba a venir con nosotros. Ya tenía su maleta lista. Pero papá le envió un mensaje diciéndole que no podía venir. ¿Cómo crees que se sintió? Lucas pensó un momento su pequeña cara seria. Triste. Muy triste. Como cuando mis amigos tienen fiesta de cumpleaños y no me invitan. Exacto. Multiplicado por 1000. Porque no fue solo el crucero. Fue muchas cosas durante muchos años. Podemos decirle lo siento. Podemos, pero primero papá tiene que decirle lo siento de verdad y mostrarle que ha cambiado. Va a volver. No lo sé, hijo, pero espero que algún día podamos volver a ser familia. Una mejor familia. Esa conversación me mantuvo despierto toda la noche, porque Lucas lo había dicho tan simplemente. Podemos decirle lo siento. Pero ¿cómo te disculpas por años de explotación? ¿Cómo compensas décadas de dar por sentado el amor de alguien? Y... París. 2 meses después de la venta. Perspectiva de Dolores. Mi fotografía Solitude, la mujer mayor en el café, había sido seleccionada para una pequeña exposición colectiva en una galería del Marais. No era el Louvre, era una galería diminuta que la mayoría de turistas ni siquiera notaban. Pero para mí, era todo. La noche de la inauguración, Isabel me ayudó a elegir qué ponerme. Nos decidimos por un vestido azul marino simple pero elegante, mi cabello plateado peinado hacia atrás, aretes de perla, que habían sido de mi madre. «Estás hermosa», dijo Isabel, y había orgullo en su voz. «Estás brillando, hermana. Me siento aterrorizada. Bienvenida al arte. El terror es parte del proceso». Antonio había volado desde Barcelona para la inauguración. Cuando lo vi entrar a la galería, traje gris, camisa blanca sin corbata, flores en la mano, mi corazón hizo algo extraño. Durante 2 meses habíamos hablado casi diariamente. Videollamadas que empezaban siendo sobre asuntos legales y terminaban siendo sobre todo libros que estábamos leyendo, películas que habíamos visto, memorias de Eduardo. Lentamente, sin que ninguno lo planeara, algo había estado creciendo entre nosotros. Dolores me entregó las flores peonias rosas, mis favoritas. ¿Cómo lo sabía? Felicitaciones. Esto es increíble. Es solo una foto en una pared. Es tu foto en una pared. Es tu nombre en un catálogo. Es tu arte siendo reconocido. No lo minimices. Caminamos juntos hacia mi fotografía. Allí estaba enmarcada profesionalmente con una pequeña placa, Solitude Dolores Martínez 2024. La mujer en el café me miraba desde el marco. Y de repente entendí por qué Philippe había dicho que era notable, porque no era realmente una foto de esa extraña. Era un autorretrato emocional. Era yo eligiendo estar sola, encontrando paz en la soledad que había temido toda mi vida. Es poderosa. Antonio estaba parado muy cerca, casi tocando mi hombro. Capturas algo verdadero sobre el envejecimiento femenino. Esa dignidad quieta. Antonio, te lo interrumpí suavemente. ¿Por qué estás aquí realmente? Él me miró y había algo vulnerable en sus ojos. Porque Eduardo fue mi mejor amigo, y en los años después de su muerte te vi desaparecer gradualmente. Te convertiste solo en la madre de Miguel, y me dolía verlo. Pero no sabía cómo ayudarte sin sobrepasar límites. Y ahora te veo volviendo, convirtiéndote en Dolores de nuevo, y quiero... Hizo una pausa eligiendo palabras cuidadosamente. Quiero estar presente para eso, si me lo permites. Antes de que pudiera responder, Isabel apareció con 2 copas de champán. ¿Interrumpo algo?, preguntó con una sonrisa traviesa. No, dijo Antonio rápidamente. Sí, dije al mismo tiempo. Isabel rió.
Bien, entonces interrumpo el momento perfecto. Dolores, hay alguien que quiere conocerte. Le gustó mucho tu foto. El alguien era un hombre mayor, quizás 70 y tantos, con expresión distinguida y acento británico. Señora Martínez, soy James Whitfield. Colecciono fotografía contemporánea. Su pieza me habla profundamente. Estaría disponible para compra, mi primera venta. No era gran cosa en términos financieros 800, pero significaba que alguien quería mi trabajo colgado en su pared, que mi visión del mundo tenía valor para un extraño. Después de que James Whitfield se fue con los detalles de contacto de Philippe Antonio y yo salimos a caminar por las calles de París. Era una noche cálida de agosto, la ciudad brillaba con luces y vida nocturna. «Tengo que contarte algo», dijo Antonio mientras caminábamos junto al Sena, algo sobre Eduardo. «¿Qué cosa?» «Antes de morir, Eduardo me pidió que hiciera algo por él. Me pidió que cuidara de ti, que me asegurara de que estuvieras bien. Pero también me pidió algo más específico». Se detuvo en uno de los puentes mirando el río. «Me dejó algo para ti. Dinero. 80,000. Me pidió que lo guardara y solo te lo diera cuando realmente lo necesitaras, no cuando Miguel lo necesitara, sino cuando tú lo necesitaras». Me quedé sin aire. ¿Eduardo me dejó dinero? ¿Hace 19 años? Sí, lo tengo en una cuenta de fideicomiso. Con intereses ahora son 127,000. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Porque nunca lo necesitaste. Trabajaste, ahorraste, te mantuviste. Y Eduardo fue muy claro. No se lo des cuando Miguel necesite cosas. Se lo das cuando ella necesite recordar que hay vida más allá de ser madre. Las lágrimas corrían por mi cara. Él sabía. Incluso entonces él sabía que yo me perdería en la maternidad. Eduardo te conocía mejor que nadie, y me hizo prometer algo más. ¿Qué? Antonio se giró para mirarme directamente. Me hizo prometer que si alguna vez te veía lista para vivir de nuevo, para amar de nuevo, no me quedara callado. Que no dejara que el respeto por su memoria me impidiera intentarlo. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que podía oírlo. ¿Intentar qué, Antonio? Esto, dijo suavemente y me besó. No fue un beso apasionado de película, fue suave, tentativo, con sabor a champán y posibilidad. Fue el beso de dos personas que habían pasado por dolor, pérdida, y habían llegado al otro lado todavía capaces de sentir. Cuando nos separamos estaba llorando y riendo al mismo tiempo. Eduardo nos dio su bendición, susurré. Hace 19 años, Antonio sonrió, porque él sabía incluso entonces que yo estaba un poco enamorado de ti. Y me conocía lo suficiente para saber que nunca haría nada al respecto mientras él viviera. Estuviste enamorado de mí durante 19 años. A distancia, respetuosamente, pacientemente. Eso es mucho tiempo. Tú vales mucho tiempo. Una semana después, oficina de Antonio en Barcelona. Antonio había insistido en que volviera a Barcelona para firmar los papeles del dinero de Eduardo, pero cuando llegué a su oficina había más que solo documentos financieros. Había una caja de madera con las iniciales EM talladas en la tapa. Eduardo me pidió que te diera esto junto con el dinero, explicó Antonio. Son cartas que escribió durante los últimos meses de su vida, cuando sabía que su corazón estaba fallando, pero no te lo dijo. ¿Sabía que iba a morir? Los médicos le habían advertido. Tenía una condición cardíaca que decidió mantener en secreto para no preocuparte. El aneurisma fue rápido, pero no completamente inesperado. Abrí la caja con manos temblorosas. Dentro había 12 sobres, cada uno marcado con una situación diferente. Para cuando Miguel se gradúe. Para cuando Miguel se case. Para cuando nazca tu primer nieto. Para cuando te sientas perdida. Para cuando Miguel te decepcione. Para cuando olvides quién eres. Para cuando necesites permiso para ser feliz. Para cuando conozcas a alguien nuevo. Para tu cumpleaños 65. Para cuando estés lista para perdonar. Para cuando estés lista para vivir. Para cuando ya no me necesites. No las he leído, dijo Antonio. Son tuyas. Eduardo fue muy claro, cada una en su momento. Excepto una. Me pidió que leyéramos juntos. Para cuando estés lista para vivir. Con dedos temblorosos abrí ese sobre. La letra de Eduardo, todavía tan familiar después de tantos años, llenaba 2 páginas. Mi querida Dolores,
Si estás leyendo esta carta con Antonio, significa que finalmente estás lista. Lista para vivir más allá del dolor de perderme. Lista para ser más que la madre de Miguel. Lista para ser Dolores de nuevo. Te conocí cuando tenías 23 años con sueños de ser fotógrafa. ¿Recuerdas? Querías documentar la vida de gente ordinaria, encontrar extraordinario en lo común. Luego me conociste a mí y tuviste a Miguel, y esos sueños se archivaron en algún lugar. No me arrepiento de nuestra vida juntos. Cada momento contigo fue un regalo, pero siempre me sentí culpable de que sacrificaras tanto. Tu arte, tu pasión, tu identidad individual. Entonces esto es lo que te pido desde más allá, vive. Toma ese dinero que ahorré para ti. Viaja. Compra esa cámara profesional. Toma clases. Haz el arte que siempre quisiste hacer. Y si Antonio finalmente se arma de valor para decirte que te ama, porque sé que lo hace, aunque él nunca admitió, lo vi en sus ojos durante años, por favor dale una oportunidad. Es un buen hombre. Será bueno contigo de formas que yo nunca aprendí a ser. Miguel te va a decepcionar. Es inevitable. Lo criamos bien, pero también lo malcriamos. Le dimos demasiado muy fácilmente. Y cuando te decepcione vas a querer rescatarlo como siempre has hecho. No lo hagas. Déjalo caer. Déjalo aprender. Déjalo crecer. El mayor regalo que puedes dar a nuestro hijo no es tu dinero o tu casa o tu disponibilidad infinita. Es el ejemplo de una mujer que se respeta a sí misma. Una mujer que establece límites. Una mujer que sabe que amar a alguien no significa desaparecer por ellos. Sé esa mujer, Dolores. Por ti, por nuestros futuros nietos, por mí. Y cuando Miguel finalmente entienda, porque lo hará, es inteligente como su madre, perdónalo. Pero no olvides la lección que tuviste que enseñarle. Te amo, siempre te amé, y seguiré amándote desde donde sea que esté. Vive mi amor, vive grande, vive libre, vive feliz. Tu Eduardo P. de Antonio, si estás leyendo esto con ella, ya sabes lo que tienes que hacer. No lo arruines siendo demasiado caballero. Ella necesita que alguien la ame tan ferozmente como ella ama a otros. Sé ese alguien. Terminé de leer y no podía parar de llorar. Antonio también tenía lágrimas en los ojos. Él lo sabía todo. Susurré. Sabía que Miguel me decepcionaría. Sabía que yo necesitaría liberarme. Sabía sobre nosotros antes de que nosotros lo supiéramos. Eduardo siempre fue más sabio de lo que aparentaba. Antonio me pasó un pañuelo. ¿Sabes lo que esto significa? ¿Qué? Significa que vendiéndole la casa a Miguel finalmente seguiste el consejo de Eduardo. Dejaste que Miguel cayera. Le enseñaste la lección más importante. Tu esposo te dio permiso, te ordenó hacer exactamente lo que hiciste. Tenía razón. De alguna forma Eduardo había orquestado mi liberación desde más allá de la muerte. Hay más. Antonio abrió un folder, el dinero que Eduardo dejó, los 127,000 con intereses. Él especificó cómo quería que lo usaras. Leyó del documento 40,000 para educación artística de Dolores. 40 tiendeles para viajes y experiencias que siempre quiso. 20,000 para establecer un pequeño fondo que genere ingreso pasivo. 27,000 discrecional para lo que su corazón desee. Incluso muerto me está cuidando. Ese era Eduardo, siempre 3 pasos adelante, siempre planeando. Miré las otras cartas en la caja, especialmente una para cuando estés lista para perdonar. ¿Puedo leer otra? Pregunté. Son tuyas, lee las que quieras. Abrí, para cuando estés lista para perdonar. Dolores, si estás leyendo esto, Miguel ha hecho algo imperdonable, o al menos algo que siente imperdonable. Aquí está lo que necesitas saber. Las personas no son sus peores momentos. Miguel tampoco. Cuando tenía 3 años y yo morí, lo dejé vulnerable. Lo dejé buscando aprobación masculina que nunca encontró. Lo dejé siendo criado solo por una madre tan maravillosa que nunca aprendió que el amor tiene límites. Parte de lo que sea que hizo es mi culpa. Por morir. Por no estar ahí para enseñarle a ser hombre. Pero eso no lo excusa. Lo explica, no lo excusa. Entonces perdónalo cuando esté listo. No antes. No cuando te suplique. No cuando llore. Sino cuando cambie. Verás el cambio cuando deje de pedir lo que no ganó. Empiece a dar sin esperar retorno. Trate a sus hijos como personas, no como extensiones de sí mismo. Se disculpe sin pero. Te vea como Dolores, no solo como mamá.
Cuando veas esos cambios reales, sostenidos, no performativos, entonces perdona. Pero nunca olvides, porque la memoria protege. Te amo, Eduardo. París. 3 meses después de la venta. La galería era más grande esta vez. Galerie Lumière, en Saint-Germain-des-Prés, con paredes blancas y techos altos. Mi exposición individual 12 fotografías de mi tiempo en París y Barcelona iba a inaugurar en 2 días. Felipe había ayudado a curar la colección. Isabel había manejado la promoción. Y Antonio había estado a mi lado durante todo, volando cada 2 semanas, quedándose en hoteles cerca de mi pequeño estudio, respetando mi espacio, pero dejando claro que estaba presente. Estábamos juntos ahora oficialmente. No viviendo juntos, todavía necesitaba mi independencia, pero definitivamente juntos. Y era diferente de lo que había tenido con Eduardo. Menos intenso quizás, pero más equilibrado. 2 personas completas eligiendo compartir vidas, no 2 mitades tratando de hacer un todo. ¿Nerviosa?, preguntó Antonio mientras revisábamos la disposición de las fotos. Aterrorizada. Bien, el terror significa que importa. La foto central de la exposición era nueva. La había titulado Renacimiento. Era un autorretrato, mi reflejo en una ventana de París con la ciudad brillando detrás de mí. Mi cara mostraba todas mis 64 años, arrugas, cabello plateado, ojos cansados. Pero también mostraba algo más: fuerza, paz, satisfacción. «Es tu mejor trabajo», dijo Philippe cuando la vio por primera vez, «porque es completamente honesta». El día de la inauguración me desperté con un mensaje de Antonio. «Miguel quiere venir a la exposición. Con los niños. ¿Estás lista?» Me senté en la cama con el teléfono en la mano, mi corazón latiendo rápido. ¿Estaba lista? Habían pasado 3 meses. 3 meses de terapia para él, según las actualizaciones que Antonio me daba. 3 meses sin pedirme dinero. 3 meses de emails ocasionales que empezaban con disculpas y terminaban con actualizaciones de Lucas y Sofía sin pedir nada a cambio. Su divorcio de Beatriz estaba progresando. Ella había dejado de pelear cuando los emails con Rodrigo salieron a luz. Miguel tenía custodia primaria. Los niños estaban en terapia también procesando los cambios. Y según Elena Vidal, el abogado de familia Miguel estaba cambiando. Realmente cambiando. Sí, escribí de vuelta, que vengan. Clímax 3, la confrontación final. Llegaron 1 hora antes de la inauguración oficial. Antonio los había recogido del aeropuerto, había pagado sus vuelos, un detalle que me enteré después. Vi a Miguel primero. Se veía diferente. Más delgado, más cansado, pero también más presente de alguna forma, como si finalmente estuviera habitando su propia vida en lugar de ir en automático. Lucas y Sofía corrieron hacia mí. «Abuela». Los abracé respirando su olor familiar, sintiendo sus pequeños cuerpos contra el mío. Me había hecho tanta falta. Tanto. «Los extrañé», susurré. «Cada día los extrañé». «Nosotros también», dijo Lucas. «Papá dice que tú nos enseñaste algo importante, pero que nosotros éramos muy chicos para entender». «¿Y ahora entienden?» «Creo que sí». Lucas se veía serio. «Papá dice que tratamos mal a la gente que nos ama. Y que a veces la gente que nos ama tiene que irse para que aprendamos a apreciarlos». Sofía, que solo tenía 6 años, dijo algo más simple. «Papá dice que él fue un niño malo y que tú tuviste que darle tiempo fuera. Como cuando yo me porto mal». Me reí a través de las lágrimas. «Algo así, cariño». Miguel se acercó lentamente. Se veía nervioso, vulnerable, nada del hombre arrogante que había enviado ese mensaje en el puerto. «Mamá», su voz se quebró. «Gracias por dejarnos venir. Estos son tus hijos, Miguel. Nunca se trató de alejarlos de mí. Se trató de enseñarte». «Lo sé. Y aprendí. Dios, aprendí tanto». Nos quedamos parados torpemente por un momento. Luego Miguel hizo algo que no esperaba, se arrodilló. «Miguel, ¿qué haces?» Lo que debía haber hecho hace meses. Disculparme propiamente. Con lágrimas corriendo por su cara empezó a hablar. «Mamá, te traté como un recurso, como un banco, como algo que existía solo para servirme. Te robé tu identidad, tu agencia, tu derecho a tu propia vida. Y lo peor es que lo hice inconscientemente. Ni siquiera me di cuenta de cuánto te había borrado hasta que te fuiste». «Miguel». «No, déjame terminar. He estado en terapia. 3 sesiones por semana. Y finalmente entiendo, tú no destruiste mi vida cuando vendiste esa casa.
Me salvaste, me obligaste a crecer, a ser hombre de verdad, no solo un niño grande con título de arquitecto. ¿Y Beatriz? Se fue. Está con Rodrigo ahora, y honestamente fue lo mejor que pudo pasar, porque finalmente veo cómo me manipuló, pero también veo cómo yo le permití manipularme, cómo elegí su versión de éxito sobre tu amor. Se limpió los ojos. Encontré las cartas de papá. Antonio me mostró algunas. La carta donde papá predijo que yo te decepcionaría, y tenía razón, pero también escribió que tú me perdonarías cuando yo cambiara realmente. ¿Has cambiado, Miguel? Sí, mira, sacó un folder de su bolso. Estos son estados de cuenta. Conseguí un trabajo estable en una firma de arquitectura grande. No es glamoroso, no es mi propio estudio, pero paga bien. Estoy pagando mis deudas. 1.000 al mes. En 3 años estaré limpio. Mostró otro documento. Esto es un plan de ahorro para la educación de Lucas y Sofía. 200 al mes a cada uno. Lo empecé hace 2 meses. No mucho, pero es mío. Y otro más. Y esto es un contrato que escribí para mí mismo. Reglas que me comprometí a seguir. Leí el documento. Estaba escrito a mano, firmado y fechado. Contrato conmigo mismo. Miguel Martínez 1. Nunca pediré dinero a mamá sin ofrecer plan de repago claro. 2. Invitaré a mamá a eventos familiares. Primero, no como pensamiento posterior. 3. Veré a mamá como Dolores persona completa, no solo como mamá. 4. Mis hijos conocerán a su abuela como individuo, no solo como cuidadora. 5. Si mamá dice, no respetaré su no sin manipulación. 6. Pediré perdón cuando falle, no excusas. 7. Celebraré los éxitos de mamá como celebro los míos. 8. Nunca usaré a mis hijos como moneda emocional. 9. Pagaré lo que debo financiera y emocionalmente. 10. Amaré sin asumir. Daré sin esperar. Respetaré sin condicionar. Terminé de leer con visión borrosa por lágrimas. ¿Cuánto de esto es real? Pregunté suavemente. ¿Y cuánto es lo que crees que quiero oír? Miguel se levantó, me miró directamente a los ojos. Falla 3 veces ya. Número 1, pedí prestados $500 a un amigo sin plan de repago. Me di cuenta al día siguiente, devolví el dinero, me disculpé. Número 5, le pedí a Lucas que te llamara para ablandar tu corazón antes de esta visita. Me detuve antes de marcar, me di cuenta de que era manipulación. Número 6, le eché la culpa a Beatriz en mi primera sesión de terapia. Mi terapeuta me llamó la atención. Me hizo tomar responsabilidad. Eso me convenció más que cualquier promesa perfecta, porque era honesto sobre sus fallas. Has cambiado, dije, y era verdad. Estoy cambiando, todavía, cada día. No soy perfecto, pero estoy intentando. Abrí mis brazos. Ven aquí. Miguel me abrazó y era diferente de cualquier abrazo que habíamos compartido antes. No era el abrazo de un niño necesitado buscando consuelo. Era el abrazo de 2 adultos que se respetaban. Te perdono, susurré en su oído, pero esto no vuelve a ser como antes. No puedes vivir conmigo. No seré tu niñera a tiempo completo. No rescataré tus finanzas. No quiero que sea como antes. Antes era enfermo. Quiero construir algo nuevo, algo sano. Y los niños, quiero que los conozcas, realmente los conozcas. No como la abuela que cuida cuando nos conviene, sino como Dolores la artista, Dolores la fotógrafa, Dolores la mujer que fue lo suficientemente fuerte para alejarse. Sofía tiró de mi falda. Abuela, ¿puedes enseñarme a tomar fotos como tú? Papá dice que eres famosa ahora. Reí. No soy famosa, cariño, pero sí puedo enseñarte. La inauguración fue hermosa. 50 personas, amigos de Isabel, estudiantes de Philippe, otros artistas, algunos periodistas culturales y mi familia. Mi familia real. Isabel, Antonio, Miguel, Lucas, Sofía, James Whitfield. El coleccionista inglés compró 3 fotos incluyendo Renacimiento. Una revista de arte francesa pidió entrevistarme. Y una pequeña galería de Barcelona recomendada por Antonio preguntó sobre exponer mi trabajo allí el próximo año. Pero el momento que más atesoraré fue cuando Lucas se paró frente a Renacimiento con expresión seria. Abuela, ¿esa eres tú? Sí. Te ves feliz, pero también un poco triste. ¿Por qué dices eso? Sí, porque tus ojos sonríen pero también lloran un poquito.
como cuando algo es feliz y triste al mismo tiempo. Este niño, mi nieto, ya entendía más que muchos adultos. Es exactamente eso, Lucas. Es el sentimiento de dejar ir algo doloroso, pero también perder algo que amabas. Como cuando solté mi pez dorado en el lago porque el tanque era muy pequeño. Fue triste, pero también bueno para él. Exacto. Miguel se acercó, puso su mano en el hombro de Lucas. Mamá, dijo sin apartar los ojos de la foto, tengo algo para ti. Sacó un sobre. No es mucho, solo 5,000. Es el primer pago de lo que te debo. Los 701,000 que gastaste en nosotros durante 7 años. A este ritmo me tomará décadas pagártelo completo. Pero lo haré. Miguel, no necesito y... Sí necesitas. No el dinero, sino el gesto. Necesitas que reconozca la deuda. No solo financiera, también emocional. Y esto es el comienzo. Tomé el sobre, pero no lo abrí. ¿Sabes qué haré con esto? Kenny. Empezaré un fondo. Fondo Eduardo Martínez para mujeres mayores recuperando su arte. Para otras mujeres como yo que pusieron sus sueños en pausa para criar familias, que merecen segunda oportunidad. Miguel sonrió. Papá lo amaría. Lo sé. 6 meses después. Epílogo. Estoy sentada en el balcón de mi nuevo apartamento en Barcelona, más grande que el anterior, con vistas al Parque Güell, editando fotos de mi última serie Mujeres Renacidas, retratos de mujeres sobre 60 que empezaron nuevas carreras, nuevas vidas, nuevos amores. Antonio está adentro preparando cena. Nos mudamos juntos hace 2 meses. No por necesidad, sino por elección. Porque ambos éramos lo suficientemente completos para elegir compartir en lugar de depender. Miguel viene a cenar los domingos. Trae a los niños. Nunca pide dinero. A veces trae vino. Siempre pregunta sobre mi trabajo antes de hablar del suyo. Lucas está tomando clases de fotografía conmigo. Sofía quiere ser artista también, aunque su medio es la pintura. Beatriz vive en Madrid con Rodrigo. Ve a los niños un fin de semana al mes. La relación es civil pero distante. Los niños la quieren pero no la admiran. Hay una diferencia. El Fondo Eduardo Martínez ya ayudó a 5 mujeres. Una de ellas, Carmen, 68 años, acaba de lanzar su primera línea de joyería después de 40 años como ama de casa. Y yo estoy viviendo, no la vida que planeé a los 23, no la vida que vivía a los 60, sino una tercera vida inesperada e imperfecta y absolutamente mía. Mi teléfono suena. Es Miguel. Mamá, tienes un minuto siempre. Solo quería decirte algo. Lucas escribió un ensayo en la escuela. Sobre héroes. ¿Sabes sobre quién escribió? ¿Sobre ti? No, sobre ti. Sobre cómo la valentía no es solo salvar personas de edificios ardientes. A veces es salvar tu propia vida de la gente que te ama incorrectamente. Mi corazón se expande. ¿Puedo leer el ensayo? Ya lo envié por email. Pero mamá, gracias. Por no rendirte conmigo. Por enseñarme la lección más dura de la forma más difícil. Fue el mejor regalo que pudiste darme. Después de colgar, abro el email de Miguel. El ensayo de Lucas está adjunto. Lo leo, lloro y luego lo imprimo para ponerlo junto a las cartas de Eduardo. Porque esta es la verdad que tardé 64 años en aprender. El amor sin respeto no es amor. Es esclavitud disfrazada de devoción. Los límites no destruyen relaciones. Salvan a las personas que están en ellas. Puedes amar profundamente y aún así negarte a ser destruida. Y a veces el mayor acto de amor es decir, no más, ya no. Mi historia no terminó cuando vendí esa casa. Comenzó, y cada día desde entonces ha sido un acto de elegirme a mí misma. No porque sea egoísta, sino porque finalmente entendí, no puedo dar desde un pozo vacío, no puedo amar sano desde un corazón explotado, no puedo enseñar autorrespeto si no lo tengo. Dolores Martínez, 65 años, fotógrafa sobreviviente, amante de Antonio, madre de Miguel, abuela de Lucas y Sofía. Pero más importante, Dolores. Solo Dolores. Y eso finalmente es suficiente.